Conversamos con Pablo Quintero, analista político, y le preguntamos, ¿son las primarias una opción para el cambio político? Es un paso necesario dentro de la escogencia de un candidato único. No es la garantía de éxito, es simplemente un proceso que debería de darse. También tiene que considerarse el consenso, eso no debería dejarse a un lado. Pero para tener legitimidad, para que se movilice el voto de cara a las presidenciales, sí es importante que los ciudadanos escojan un candidato y los militantes también. Pero eso dentro de un escenario de desconexión de los partidos políticos y de los políticos, ¿es posible? Es posible si existe movilización, es posible si existe un convencimiento, una comunicación, una campaña. Okay, sabemos perfectamente que la sociedad venezolana no está ocupada en los temas políticos, pero sí es importante que se vaya calentando el terreno electoral y se vaya movilizando la gente, sobre todo porque una elección presidencial requiere de mucha organización, requiere de recursos, requiere de coordinación, requiere de planificación, pero por otro lado también requiere de una amplia movilización en todo el país y eso no es un tema sencillo. Pero Entonces, ¿cómo movilizar a la gente si los políticos están hablando de una cosa y la gente está pendiente de la nevera, de la comida, de la educación, digamos, de la salud? es el trabajo del político, es reconectar, recomunicar, reconvencer, reconquistar. Lamentablemente hemos llegado a un punto donde el ciudadano se siente desilusionado, traicionado de alguna manera, siente que su tiempo vale más que un discurso político, ya no hay la misma atención. Hace 3, 4, 5 años el venezolano estaba más predispuesto a escuchar un discurso político, hoy en día no. Entonces el gran trabajo es precisamente ir de puerta en puerta, presentársela a la gente como una opción verdadera de cambio y de alguna forma también aprovechar las ventajas de las redes sociales para llegarle a esa población joven que ve a los políticos con mucha distancia, no entiende el discurso político, no comprende las posiciones políticas e ideológicas, no siente cambio, no siente que son espontáneos, no les causa ningún tipo de atracción. Entonces el trabajo es recomunicar y reorganizar, pero eso es un trabajo de los partidos. Estamos hablando en redes sociales justo en este momento, pero es un país que tiene problemas de conectividad, tiene problemas de electricidad. ¿Cómo garantizar que a través de las redes sociales ese trabajo pueda ser eficiente? Con organización y con formación. Allí lo importante es que los partidos políticos entiendan el valor de las redes sociales y no subestimen la profesionalización y la capacidad técnica que tienen los profesionales en el área para desarrollar herramientas de comunicación. Sí es importante que en un proceso de campaña, año 2024, el político venezolano entienda que no puede improvisar, que necesita herramientas técnicas y que por otro lado tiene que mezclar lo digital con lo presencial. Si no se hace una combinación de estas dos aristas, desafortunadamente nos vamos a quedar en una campaña obsoleta de los años 90 que no le llega a los jóvenes. Pero por otro lado también es importante entender que en Venezuela existe un proceso de desinformación demasiado alto y la gente, si salimos de Caracas y vamos a otro estado, es muy probable que no esté pegado al Instagram y al Twitter. Y eso está medido en las encuestas y en estudios de investigación, donde el Twitter representa menos del 15% y el Instagram es la principal fuente de información de noticias políticas que utiliza el ciudadano, pero que en su mayoría en Venezuela no todo el mundo las utiliza. Ahora, vayamos al tema de los inhabilitados. Acaba de escoger Primero Justicia a su candidato, Enrique Capriles Radonsky, y la gran pregunta, la gran incógnita a despejar es cómo se va a manejar el tema de la inhabilitación de tanto de Capriles como de otro inhabilitado que quisiera aspirar. Esto no es ponerle plomo en el ala al proceso mismo de las primarias. Es un paso necesario, ser candidato y la mejor elección para los venezolanos es Enrique Capriles Radonsky o es Manuel Rosales o María Corina. Cualquiera que esté inhabilitado tiene que trabajar en función a levantar la inhabilitación con lo que hay. ¿Y cómo se puede levantar eso en un escenario donde si el inhabilitado es potencialmente ganador, el gobierno no va a acceder a esto? Diálogo, presión y negociación, de alguna manera, son las herramientas, no tienes de otra. No se puede inventar mucho. Esto es un gobierno con unas características, es un sistema que tiene un comportamiento particular, sabe cuáles son sus amenazas electorales, sabe cuáles son sus debilidades, pero la oposición no tiene las suficientes herramientas como para presionar tanto. ¿Qué te queda? Diálogo, negociación, presión política y por supuesto movilizar a la gente. El apoyo popular es importante. Ok, entonces partiría de la movilización las posibilidades de cambiar ese escenario político. México, está detenida la negociación en México.
¿Cómo puede hacer la oposición para presionar a que ese diálogo se active y poder conseguir mejores condiciones? Con síntesis y coherencia con los actores internacionales. No se le puede seguir diciendo a Estados Unidos que la salida de Maduro es ya, que en Venezuela los políticos opositores están organizados, que la oposición es fuerte. Eso es mentira. La oposición al día de hoy es muy débil en el escenario internacional y lo que se llamó en su momento gobierno interino le dejó una factura larga de consecuencias negativas a la oposición. Es importante que los apoyos internacionales se trabajen con síntesis, hablo de Noruega, hablo de la Casa Blanca, pero por otro lado se planteen escenarios reales en torno a una negociación con presión de algún tipo y con un diálogo permanente. Ahora, cuando hablamos de presión, es importante destacar lo siguiente: la oposición no puede pedir mucho cacao porque ya no tiene. Ya no hay suficientes herramientas, ya no hay suficiente fuerza para exigir algún tipo de cambio significativo en el país, porque desafortunadamente al día de hoy se encuentra una posición débil, desorganizada, descoordinada y incluso cuestionada desde el punto de vista internacional por casos de corrupción, casos de manejo turbio de recursos, como pasó con el gobierno interino en el año 2019. Ok, para cerrar, entonces, le quiero preguntar, ¿cuáles son las características, dígame 3 características del candidato ideal de la oposición para confrontar al oficialismo en los próximos comicios? Uno, tiene que ser un candidato que también le hable a los militares y al oficialismo. Tiene que ser un candidato que no solamente le hable a la gente de Baruta, de Latillo y de Chacao, por poner un ejemplo en Caracas. 2, tiene que ser un candidato que tenga una posición ideológica y una respuesta para temas profundos como son la economía, la institucionalización, las privatizaciones, qué va a pasar con las misiones, qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional. Tiene que ser un candidato preparado y no un candidato que improvise, que quiera llegar al poder con responsabilidad. Son muchísimas características, no solamente son 3, pero para enumerar 2 más. Otra, tiene que ser un candidato moderno, que entienda que estamos en el año 2024 y no puede seguirse haciendo campaña como si estuviéramos en los años 90 o 80. Tiene que ser un candidato que se rodee de jóvenes, de técnicos y profesionales que entiendan el valor de las redes sociales y el uso que se le da a las nuevas tecnologías para beneficio de las nuevas generaciones. Y por último, tiene que ser un candidato que entienda el valor de la reconciliación y de la negociación. No puede ser un candidato que vea la política como un VHS, que metes una película y sacas otra. Tiene que ser un candidato que conduzca una transición política a través del diálogo, la reconciliación nacional con todo el país.